Mi nombre es Erika Marcela Méndez Esparza, soy psicóloga de formación y soy psicoterapeuta Gestalt, tengo una maestría en psicoterapia Gestalt. También tengo una especialidad en hipnosis ericksoniana y actualmente estoy terminando la maestría en criminalística. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la viruela símica. Bueno, corresponde a un problema de salud pública y me interesa mucho también hacer un abordaje en la parte de la salud emocional porque genera un impacto importante dentro de la salud emocional. Si recordamos un poquito la pandemia del 2020 nos obligó a permanecer en casa durante un buen tiempo, un largo tiempo, donde no pudimos tener un contacto con las personas. Dejamos de ver a seres queridos, dejamos de ver familiares cercanos y que lamentablemente tuvimos pérdidas importantes dentro de nuestras relaciones familiares y emocionales. Entonces, estos temas de salud ya estamos muy preocupados cuando nos dan una noticia así. Y bueno, podemos ver que la Organización Mundial de la Salud en estos días pasados ha estado informando de las precauciones que se tienen que tomar y de los casos que se han estado presentando. Esta enfermedad empezó en África. Si vamos viendo esta situación a lo largo de los años y lo que nos está marcando ahorita la Organización Mundial de la Salud, que tengamos mucho cuidado con esta situación, pues obviamente nuestros sistemas de alerta se ponen inmediatamente en defensa porque empezamos a pensar cosas que empiezan a alterar nuestro sistema emocional. Y recordemos que si nuestro sistema emocional se ve afectado, pues nuestro sistema inmune también, porque nuestras defensas bajan y entonces somos más propensos a enfermarnos. Estos temas de salud pública que crean un impacto emocional en nuestras vidas, es necesario hablarlo de manera constante para que las personas sepan cómo actuar. Si bien es cierto que aumentó a partir de la pandemia del COVID-19 a la fecha nuestras asistencias al médico, y no solamente a la parte médica de algunas especialidades, sino también a la parte psicológica y psiquiátrica. Se ha incrementado el número de pacientes que han solicitado un proceso terapéutico y un proceso psiquiátrico. ¿Por qué? Porque estamos indefensos ante cómo reaccionar a una situación así. Entonces, la salud emocional es muy importante atenderla. Esto nos da pie a ver y hacer la invitación a las personas a que no se cierren, a que no pongan esas defensas de decir una palabra, una expresión que regularmente sigue usualmente diciéndose que no están locos. No. La visita a una terapia psicológica o a un psiquiatra no es porque estemos locos, es porque lo necesitamos, porque llega un punto en nuestra vida que no sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones. Si no tenemos o no sabemos hacer una gestión emocional adecuada, pues nuestro cuerpo se enferma, porque se comprometen muchas cosas. Nuestro cuerpo es un receptor importante para muchas cosas, en sensaciones, en emociones y hasta en el mismo pensamiento. El pensamiento no reconoce, o nuestra mente no reconoce, más bien la mente es la que no reconoce realidad de fantasía. Por lo tanto, si yo tengo un pensamiento en mi mente que se empieza a ejecutar, la mente considera que está llevándose a cabo. Por lo tanto, manda una señal a nuestro cuerpo a que se alerte. Y entonces comenzamos a tener sensaciones en nuestro cuerpo. Podemos experimentar en algún momento algún síntoma de ansiedad, donde tenemos prisa por hacer cosas y nos asustamos, no sabemos cómo reaccionar. Y es un desgaste energético tremendo. ¿Qué se involucra también aquí? Pues el cortisol. Cuando nosotros recibimos una información acerca de algún tipo de enfermedad como esta, pues obviamente a veces hasta el simple hecho de leer la información, de leer los síntomas que se generan, las personas pueden comenzar a veces a sentir esta sintomatología. Esto nos habla de que necesitamos, que estamos en alerta, que necesitamos atendernos. Es algo que nos está alertando, pero que a veces nos asusta sin querer. Una persona que puede estar presentando una sintomatología de la fiebre del mono, por ejemplo, donde también hay dolor muscular, fiebres altas, etcétera, pues a veces hay una confusión en ese tipo de cosas y ya estamos pensando o generando en nuestro pensamiento que a lo mejor tenemos la enfermedad. Tenemos que aprender a identificar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Necesitamos leer, necesitamos saber, informarnos más acerca de lo que está pasando y sí tener en consideración todas las recomendaciones que nos hacen el sistema de salud mundial y el sistema de salud de nuestras autoridades
autoridades de salud pública. Entonces es necesario poder saber cómo identificar, cómo abordar este tipo de cosas. Estamos muy vulnerables, eso es una realidad. La gente se vulnera emocionalmente y cuando no hay una atención adecuada, también en la parte mental, nuestro cuerpo enferma nuestras emociones y nuestras emociones enferman nuestro cuerpo. Si hay una interacción ahí importante. Puedo dar un breve ejemplo de esto. Cuando nosotros estamos nerviosos, sentimos una sensación en nuestro cuerpo. Regularmente la podemos sentir en el estómago, como un vacío en el estómago, o como mariposas en el estómago, o como una opresión en el pecho. Estas son sensaciones y son mensajes de nuestro cuerpo sobre algo que vamos a estar pronto a atender. Y a veces también nos resulta difícil identificar qué es lo que estamos sintiendo. Regularmente en el trabajo terapéutico nos topamos con este tipo de situaciones, porque cuando les suelo preguntar a algunos pacientes cómo se sienten, les cuesta trabajo identificar sus emociones. A veces hablan de siento un no sé qué, me siento raro, siento como no sé qué va a pasar, pero les cuesta trabajo nombrarlas. Es necesario poder hacer esta intervención en nosotros mismos para poder identificar y nombrar la emoción que estoy sintiendo. Estoy con miedo, estoy asustada, tengo un dolor específico en tal lado de mi cuerpo, estoy triste, me da tristeza esto, me asusta el simple hecho de pensar en que pudiera alguien de mi familia enfermar de un COVID, de una viruela del mono, de una enfermedad X, ¿no? Pero poder hacer una buena gestión, un reconocimiento de lo que estamos sintiendo para no estar enfermando tanto a nuestro cuerpo. Ya hemos sabido que enfermedades como gastritis y colitis, que ahorita son las más comunes, están relacionadas con la parte emocional. Entonces necesitamos hacer una buena gestión de eso para no estar enfermando a nuestro cuerpo. Si en algún momento estamos viviendo situaciones donde identificamos que tendemos a la ansiedad, podemos empezar a tener un mejor manejo bajo la experiencia que ya tuvimos con el COVID-2019. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto autoconocimiento has desarrollado de esta experiencia que ya vivimos, de la pandemia para acá? ¿Con qué hemos estado enfrentándonos? ¿Cómo reconozco yo que soy una persona ansiosa? Y una persona ansiosa regularmente tiende hacia tener un pensamiento catastrófico y hacia asustarse. Tener un miedo, genera un miedo de ¿y si me enfermo? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que pensamos cuando vemos una noticia así es ¿y si me da a mí? Y entonces el pensamiento empieza a generarse en la parte más vulnerable de nosotros, pero sí más insistente de ¿y si me da? ¿Qué empieza a pasar? Tengo que aprender a observarme. Una parte importante es observarme. ¿Qué estoy dejando o haciendo de más? Por ejemplo, aumenté más el lavarme las manos porque dicen que eso se contagia de tocar las cosas. Respira. Sí, la respiración está muy enfocada a la parte de calmar y controlar nuestra ansiedad y tenemos que aprender a reconocer dos cosas. ¿Cómo sé que tengo ansiedad y cómo sé que tengo angustia? La ansiedad son síntomas muy desagradables en nuestro cuerpo donde empezamos a sentir sudoración, temblor, respiración agitada, a veces tenemos insomnio, a veces tenemos sequedad de boca, tenemos un pensamiento recurrente, podemos tener pensamientos repetitivos que eso nos generan sintomatología en nuestro organismo. Y yo invitaría a que hiciéramos un ejercicio de saber cuánto nos conocemos. Puedo empezar a identificar adecuadamente y decir, a ver, esta sintomatología ni siquiera la estoy teniendo. Puedo estar alerta y atenta con cuidado o atento con cuidado para identificar situaciones en las que yo realmente esté en riesgo. Primero tengo que centrarme en el aquí y el ahora, sabiendo que estoy a salvo, no me está pasando nada. La parte futurizada del y si o qué pasaría si me está llevando a algo que no está ocurriendo, pero que sí me está generando una sintomatología. Es necesario poder saber cómo mediar esta situación. No podemos caer en el descuido total, ni tampoco podemos estar cayendo en ser tan obsesivos o exagerar la situación. Tener que caer en situaciones tan exageradas como de no te me acerques, no me toques, de usar hasta un traje así como para protección, pues se me haría ahorita como sí exagerado. No estamos ahorita a ese nivel de condiciones. Tenemos que ir paso a paso, sí teniendo nuestro propio autocuidado, sí seguir utilizando el gel, sí estar lavando las manos cuando lo requiera, tampoco estar cayendo en una obsesión constante porque eso también daña nuestro cuerpo, daña nuestras manos, pero sí tener como esa parte de autocuidado y también en el lenguaje y en el manejo o el discurso que hagamos respecto al tema, como fue también en el COVID-19, generó una histeria y hasta una psicosis hacia toda la gente por la información o por la mala información que se tenía. Puedo entender
reconocer que estábamos enfrentándonos a situaciones para lo que no estábamos preparados. Y esa es parte también de un aprendizaje. Que se tomaron medidas extremas en un inicio porque la verdad no sabíamos contra qué estábamos luchando, estoy totalmente de acuerdo. De la viruela del mono ya se sabe desde cuándo empezó esta situación, 1958, y bueno, ya saben más o menos cuántas veces y en cuánto tiempo se ha presentado y en qué lugares se presenta más. Pero que no estamos exentos es real. Puede también tener un impacto importante con personas que a lo mejor se encuentran en un estado de salud vulnerable o que no tienen trabajo o que perdieron su trabajo, pues se preocupan porque dicen, híjole, ahorita ya no tengo chamba y qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Porque si me enfermo, mostrar un autocuidado es nuestra responsabilidad, tener un autocuidado en nosotros, en nuestra familia, sugerir a quienes están viviendo con nosotros, a nuestros seres queridos. Obviamente no queremos ver que nadie se enferme. Tomar las medidas adecuadas, necesarias, nos va a permitir tener un mejor control de nuestra vida, de nuestra salud física y también de nuestra salud emocional. Oigan, bueno, y cerrando con este tema, que espero que les sea de utilidad de verdad, quiero hacerles un comentario a esto y hacerles una invitación al respecto. Uno, comentarles que es muy importante mantener la calma. ¿Y a qué me refiero con mantener la calma? Pues que nos revisemos, que nos documentemos adecuadamente, que busquemos una información fidedigna sobre este tipo de situación con la que estamos enfrentándonos y podemos acudir, por ejemplo, a páginas que nos puedan proporcionar una información real, adecuada y verídica, como la Organización Mundial de la Salud. Ahí podemos encontrar datos, información adecuados sin que la información pues se corte o nos vaya generando miedo, ¿no? Por otro lado, también es muy importante también evitar el estigma. ¿A qué nos referimos con esto? A que no estigmaticemos a las personas, a que no las tachemos, no las etiquetemos en algún momento cuando están preocupadas o están presentando un elevado punto de ansiedad ante la situación. Que si nos topamos con personas, sean cercanas, familiares, amigos, y que nosotros creamos que están exagerando, tengamos empatía. Esto es muy importante. Necesitamos acercarnos a las personas, preguntarles cómo se sienten, qué les preocupa, porque esto les va a ayudar también a ellos a reducir sus síntomas ansiosos y a poder ubicarnos en la realidad, buscando información, comprendiendo la situación que está pasando a la persona para darles una mejor orientación. También les hago una invitación a que cuidemos nuestra salud mental, y nuestra salud mental no nada más implica la parte de acudir a una terapia psicológica o con un psiquiatra, que también es muy importante, pero también es hacer lo que a nosotros nos corresponde y nos compete cuando no estemos dentro de un consultorio. Podemos utilizar técnicas de relajación, técnicas de respiración, que nos van a ayudar a tener un mejor control en nuestras emociones y un mejor afrontamiento. Hay gente que puede salir a caminar, hacer ejercicio y practicar yoga. Son puntos muy importantes y muy referentes que pueden ayudar a disminuir este tipo de ansiedad que se nos puede estar presentando. Y por último, es muy importante hacerles la invitación de tener conciencia y responsabilidad de, si necesitamos un apoyo, que alguien nos acompañe en esta situación que estamos viendo, busquémoslo, no pasa nada. Lo peor que puede pasar al acudir a buscar una ayuda es que mejoremos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, mi invitación ante esto es: vayan, busquen ayuda, no tengan miedo, no va a pasar nada, van a tener un crecimiento y un desarrollo y van a tener mejor herramienta para saber cómo afrontar su día a día, y más aún cuando se nos presenten una situación como la que estamos viviendo. El hacerle frente a esto nos va a ayudar como herramienta y tener un mejor control emocional, físico y mental. Les agradezco muchísimo su atención y espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias.